Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un placer para nosotros, el capítulo estudiantil SEC de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, darles la cordial bienvenida a la Semana de Geonoches, el día de hoy en nuestro cuarto evento de esta semana. Tenemos al maestro Jairo Alberto Torres Peña. Actualmente es profesor universitario del programa de Geología de la Universidad de Pamplona. En cuanto a su trayectoria académica, él es físico egresado de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una maestría en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geofísica de la Universidad EAFIT. Ha sido miembro de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y de la Sociedad Internacional de Geofísicos de Exploración, SEG, en donde es actualmente el advisor del capítulo de la Universidad de Pamplona. Tiene experiencia docente en cursos de geofísica y física a nivel de pregrado y posgrado, de 8 años en instituciones como la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Pamplona, la Universidad de Investigación y Desarrollo, las Unidades Tecnológicas de Santander y la Escuela Tecnológica del Oriente. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría técnica por más de 5 años en temas relacionados con la geofísica computacional y aplicada para instituciones y en diferentes empresas del sector privado. También ha sido instructor de todas las 8 cortes del Diplomado en Geofísica y Geotecnia aplicada a la Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. Antes de iniciar la ponencia, es necesario informar que si surgen dudas, pueden escribirlas en los comentarios y estas serán respondidas al final de la ponencia. Buenas noches y bienvenido, maestro Jairo. Es para nosotros un gran gusto poder escucharlo con la ponencia titulada Bondades de la exploración sísmica somera y su aplicación a la geotecnia. Les cedo la palabra. Bienvenidos. Gracias, Luis, y gracias, muchachos de la SEC de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Cunduacán, que felicitarlos primero por este evento esta semana. Sé que en medio de la pandemia pues tenemos que seguir preparándonos y que la divulgación de la geofísica pues siga en pie. Los felicito y sé que ustedes hacen mucho trabajo y muchas actividades. Entonces, bueno, yo primero agradezco nuevamente la invitación y espero que esta presentación ayude en parte a motivarlos al uso de la exploración sísmica en diversas áreas. Acordémonos que la exploración sísmica generalmente se ha usado tradicionalmente en la exploración de hidrocarburos. Es el método conocido como sísmica profunda, que sabemos que es muy útil en la parte de petróleo y gas. Pero bueno, también podemos mirar que hay otras alternativas de la aplicación de estas técnicas, como es la geotecnia, como es la hidrogeología, como es la geología, como es la minería, etcétera, etcétera. Entonces, pues, parte de lo que voy a presentar, pues, ha sido una recopilación de muchos de los eventos en que he participado el año pasado, pero bueno, siempre con el fin de poder aportar y que los principios y los fundamentos de la exploración sísmica estén muy sentados. Esto, siempre cuando uno habla de exploración sísmica, sí, bueno, un poco de los contenidos que vamos a ver hoy, eh, algo que siempre quiero dejar claro es que cuando usted va a aplicar la geofísica, en este caso todas esas técnicas someras, necesita comprender y entender muy bien cómo se aplican, cuál es su principio físico, en qué casos funciona y en qué casos no funciona. Y también que que cuando uno habla de geofísica, hay diferentes etapas que son importantes, como el diseño, la adquisición, el procesamiento y la interpretación. Estas etapas son supremamente importantes y debemos tener gente preparada y saber trabajar digamos, en equipo. También que todas las empresas de geofísica, todas las empresas de ingeniería, todos los institutos geofísicos, pues deben tener personas con grandes habilidades como son los geofísicos, los geólogos, los geotecnistas, los ingenieros civiles, matemáticos, los físicos, porque es una ciencia que requiere, digamos, múltiples disciplinas. Y el poder trabajar con diferentes profesionales enriquece y de alguna manera fortalece y hace que la ciencia
esté muy clara, de alguna manera, y su utilidad, ¿no? Y que también requiere mucha atención y mucho trabajo en equipo, y que la información que tienen los datos geofísicos y la buena utilización, la buena aplicación, pues se haga un correcto y un buen procesamiento. Y un buen procesamiento pues va a dar como éxito una muy buena interpretación. Dentro de las técnicas geofísicas, específicamente vamos a hablar de las técnicas de exploración sísmica someras, pero bueno, vamos a recordar un poquito. Sabemos que hay diferentes técnicas, desde la gravimetría, magnetometría, los métodos magnéticos, los métodos eléctricos y electromagnéticos, los métodos sísmicos, eh, la radioactividad, etcétera, etcétera. Y que cada uno de esos métodos, acordémonos que está asociado a la evaluación de una propiedad física. Estamos evaluando una propiedad física y evaluando generalmente su contraste, el contraste de esa propiedad física. Por ejemplo, en el caso de la gravedad, esas variaciones de la densidad. En el caso de la sísmica, estamos asociados a los valores o los contrastes de las velocidades sísmicas de los diferentes materiales. En el caso de los métodos eléctricos, la variación de la resistividad eléctrica, por ejemplo. Y sabemos que existen diferentes, digamos, en la literatura, diferentes valores o tablas asociados a estas propiedades, que nos ayudan a una muy buena, digamos, diferenciar los materiales y poder hacer una muy buena interpretación. Podemos saber que existen, que los suelos, que las arenas, que las gravas, que las arcillas saturadas, que las areniscas, que las calizas, etcétera, etcétera, pues tienen ciertos valores de conductividad, resistividad, permitividad eléctrica y velocidad de onda sísmica. Entonces, aquí hay un ejemplo, digamos, de las diferencias o algunos rangos de valores de las velocidades sísmicas, en el caso de onda P, para diferentes materiales. Esto nos ayuda mucho a la hora de hacer una muy buena interpretación y saber en qué rango de valores nos encontramos y, ojo, asociado y correlacionado con la geología, claramente. Y bueno, aquí hay una pequeña tabla que me parece interesante y nos da una visión muy general de estas técnicas. Cuando hablamos de exploración sísmica somera, estamos hablando de los métodos de geofísica aplicada near surface, cerca de la superficie. Dentro de ellos, pues sabemos que la búsqueda de recursos someros, el asunto de arqueología, la parte militar, forense, aguas subterráneas, ingeniería y medio ambiente, pues todas estas grandes aplicaciones que están al servicio de la sociedad. Entonces veamos que los geofísicos, los geólogos, estamos de alguna manera aportando con estas técnicas y su aplicación a la sociedad, desde la búsqueda de aguas subterráneas, desde el mapeo de acuíferos salinos, búsqueda de mantos de carbón, ayudar a las fundaciones a sentar las bases de las estructuras o obras civiles, etcétera, etcétera. Y dentro de estos métodos de exploración sísmica somera, pues conocemos que está la refracción sísmica, está MASW, está REMI, está los métodos de reflexión de alta resolución, que también tendrían una conferencia aparte, pero en esta conferencia vamos a hablar un poco de la refracción sísmica, el MASW y REMI. También sabemos que existen la sísmica de pozo, downhole y crosshole, para asuntos, digamos, someros, se usan también. Y es importante que estas bondades que estamos mencionando de los métodos de exploración sísmica, aquí vemos algunas de las bondades y su gran aplicación como para la ingeniería, ¿no? También para, digamos, determinar la excavabilidad o la derribabilidad de las rocas, ¿cierto? O de los suelos. Mapear la profundidad de la roca inalterada, también los ingenieros le llaman la roca sana o la roca base. ¿Cómo es su geometría? Es importante cuando uno aplica la refracción sísmica que en la zona de estudio donde estemos entendamos que existe realmente un contraste de las velocidades entre material
que está la cobertura o que está encima de esa roca inalterada o la roca base, en donde los ingenieros civiles buscan sentar las bases de esas estructuras, ¿no? También el cálculo de módulos elásticos, como el módulo de Poisson o Poisson, el módulo de Young, el módulo de rigidez, el módulo de corte. A partir de los ensayos geofísicos podemos obtener velocidades sísmicas como la onda P y la onda S, y con esas relaciones podemos obtener los parámetros dinámicos y podemos llegar a obtener parámetros geotécnicos como la capacidad portante, capacidad de carga admisible y la capacidad de carga última, ángulo de fricción, etcétera, etcétera. Entonces hay una aplicabilidad en la geotecnia increíble de estas técnicas y enfocada a entender muy bien las condiciones del terreno en el cual se están estudiando. Determinar el espesor de los residuos sólidos, saturados y no saturados en rellenos sanitarios, junto con métodos eléctricos, obviamente. Determinar el espesor de un depósito aluvial, un depósito coluvial, generalmente que están cubriendo una roca más competente. Determinación de la estratigrafía de los suelos, la obtención de la aceleración espectral de los suelos y los efectos de sitio, importantísimo. Y también todas estas técnicas ayudan a insumos para mapas de microzonificación, vulnerabilidad y riesgo sísmico, determinar espesores de laderas, estabilidad de taludes, bueno, en fin. O sea, vemos que existen muchas bondades en cuanto a la aplicación, mucha oferta en cuanto a que se pueden resolver muchos problemas si se entiende muy bien la técnica, si se conoce que existe o es evidente que exista un contraste entre los materiales asociados a su velocidad sísmica. Tipo P en el caso de la refracción sísmica y tipo S en el caso de los métodos de ondas superficiales. En el caso de las técnicas de más W o análisis multicanal de ondas superficiales, un objetivo o una aplicación es la determinación del perfil de velocidad de onda S para estudios de caracterización, los estudios de la respuesta sísmica, mejoramiento de los suelos, podemos determinar hasta espesores del permafrost en zonas frías, ayudar a probar nuevas estructuras en pavimentos. Y existen dos parámetros, el BS30 y el BS100, que son la velocidad promedio a 30 metros y la velocidad promedio a 100 metros, que generalmente están en todos los códigos sismoresistentes de Latinoamérica y que de alguna manera ayudan a una clasificación de los suelos. Basados en el rango de este valor se pueden clasificar los diferentes tipos de suelos. Y los invito a todos para que consulten las normas ASTM de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, www.astm.org, en donde pueden encontrar algunas guías que son útiles y que nos tenemos que regir desde el punto de vista de la empresa privada al aplicar estas técnicas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay una guía para la correcta selección de un método físico. También está la guía para los métodos de corriente directa, los métodos eléctricos, para GPR, el método de refracción sísmica. También están dos normas para los sondeos electromagnéticos en la unión del tiempo y la frecuencia, y el método de reflexión. Entonces, espero que consulten estas normas y que esto les ayude a la muy buena aplicación de las técnicas. Cuando uno habla del método de refracción sísmica, pues al final lo que uno quiere observar es esos contrastes de la velocidad sísmica en el caso de la onda P u onda compresional. Hay diferentes escalas de la aplicación de la refracción sísmica. Conocemos que con información digamos, de fuentes como los sismos o fuentes dinamita que pueden llegar al orden de kilómetros, estamos hablando de información profunda, pero también podemos determinar velocidades y modelos del subsuelo de los primeros 30, primeros 50 metros. Aquí vemos en la imagen de la izquierda una definición de velocidades de la corteza y del manto en el orden de 16 kilómetros. Y también vemos a la derecha cómo podemos determinar velocidades de los sedimentos, de la parte superior de la corteza oceánica, etcétera, etcétera, usando el método de refracción sísmica. Y bueno, siempre
es bueno entender que el método de refracción sísmica, que hace parte de las técnicas de exploración, básicamente consiste en colocar un sismógrafo en una serie de sensores puestos en el terreno con una cierta separación y generar unos golpes que para geotecnia la fuente y obtener los registros de los tiempos de arribo de estas ondas. Aquí vemos un ejemplo de un ensayo en Nigeria, por ejemplo. Esto está en la web. Y cómo podemos ver a mano derecha esos tiempos de llegada. Que al final podemos nosotros picar o seleccionar esos arribos y con eso obtener unas pendientes y obtener velocidades sísmicas. Que es la base del método de refracción sísmica. Sabemos también que dentro del objetivo, de la profundidad y del rango de frecuencias que deseas obtener, pues tenemos opciones de usar martillo, caídas de peso, explosivos, rifles, pólvora blanca, pólvora negra, camiones vibradores, digamos, o compactadores. Eh, y pues depende de cada proyecto, depende de la profundidad de investigación, depende de los costos que se tenga para ejecutar el proyecto, depende del rango de frecuencias que se quiera obtener, etcétera, etcétera. Y que debemos nosotros saber identificar muy bien estos eventos en un registro sísmico donde está la zona donde se ubican esas primeras llegadas, donde están las zonas de las ondas superficiales, cómo identificar la onda de aire, cómo identificar posibles eventos de reflexión para identificar muy bien y claramente poder obtener buenos resultados en cuanto a la aplicación del ensayo. Y acordémonos que el método de refracción lo que busca es obtener velocidades sísmicas a partir de la determinación de los tiempos de arribo o de la inversión de esos tiempos de arribo de las ondas de cuerpo que se refractan. En su contraparte está el método más W, como ya lo mencionamos, que se basa en la información recogida, pero en las ondas de superficie. Conocemos que son conocidas como Rayleigh y tipo Love, entre otras. Por ahí se me escapa el otro. Entonces, estas ondas se caracterizan por tener tres características, bueno, o tres propiedades, que son de alta amplitud, de baja frecuencia y baja velocidad. Y tienen un comportamiento dispersivo, que son identificables en estos registros y que se usan con los sismógrafos que se aplican en el método de refracción sísmica. Que si nos acordamos, pues básicamente es, como todos los métodos sísmicos, tienen tres partes: la parte de adquisición, procesamiento, bueno, el asunto de la inversión hace parte del procesamiento, y la interpretación. Y es que podemos identificar el tren de ondas de superficie y esto llevarlo por tratamiento de señales a un dominio de Fourier e identificar un modo fundamental, que si este modo fundamental aquí en la imagen del centro es el interés de los geofísicos para poder determinar un perfil de suelo. Y conociendo muy bien que la ventaja de este método es que podemos tener diferentes señales o diferentes ondas superficiales con diferentes rangos de frecuencias. Esas altas frecuencias que están asociadas a longitudes de onda corta nos ayudan a detallar esos primeros espesores comparado con las longitudes de onda larga asociados a las frecuencias más bajas, que nos ayudan a identificar capas más profundas. Y eso es una de las ventajas, bondades del método, y es que puedes alcanzar mayores profundidades que la misma refracción sísmica, dependiendo de la longitud del tendido y dependiendo de la longitud de onda registrada en el ensayo. Y de alguna manera, chicos, cuando uno recoge esta información de las ondas de superficie, hay que identificar muy bien ese tren, ese registro de ondas de superficie que nos ayuda a determinar muy bien ese modo fundamental. Aquí tenemos dos modelos homogéneos con velocidades de 1000 y de 1730 que generan un perfil o un registro en tiempo de las ondas de superficie. Y
la imagen de la derecha vemos un modelo heterogéneo, en donde cuando existe variación de la velocidad de la onda S, podemos ver en ese caso que existe un tren como el mostrado en la imagen de la derecha, en donde ese es el interés. Entonces, cuando se registra muy bien y se delimita muy bien y se identifica muy bien ese tren de ondas de superficie, pues ayuda a lo siguiente, a obtener una buena curva de dispersión o curva de velocidad de fase, que es cuando pasas del dominio del tiempo al dominio de Fourier. La gente que sabe tratamiento de señales sabe yo a qué me refiero, y es que tengas que identificar muy bien esa curva que está asociada al modo fundamental de ese tren de ondas de superficie, que al final lo que buscas es eso. ¿Qué buscas? Pues buscas proponer un modelo que te genere una curva teórica y compararla mediante un proceso de inversión a una curva de datos medidos en campo y ajustar el modelo hasta que minimices un error RMS y haces que el modelo sea aceptable. Aquí vemos un ejemplo de varios registros en donde se observan el modo fundamental y modos altos, y que de alguna manera cuando uno va a aplicar muy bien este método, y la bondad de este método es que puedes determinar un perfil del suelo a partir de la velocidad de la onda S en 1D, en 2D, hasta en 3D. Y entendiendo también pues que las ondas superficiales tienen un rango de frecuencia específico, algunos hablan de entre 5 y 20, otros hablan entre 5 y 40, dependiendo de las condiciones obviamente del terreno y de los materiales presentes en el área. Y dependiendo también obviamente de cómo se da cómo se ejecuta el ensayo. Y aquí hay un ítem interesante, y es que la velocidad de las ondas de superficie está entre 0.9 a 0.95 veces la velocidad de la onda de corte. Entonces la curva, la velocidad de fase es muy similar. Por eso es que podemos nosotros determinar el perfil de onda S para el caso de más W. Y aquí les muestro cómo se llega a esa curva de velocidad de fase. Es que tienes unos datos en el dominio de XT, en el dominio del tiempo y el dominio de distancia, y lo puedes llegar a través de transformaciones y tratamientos de señales como una transformada de Fourier, luego un corrimiento de fase y un stack, o también a través de la transformada Tau Pi, que al final lo que quieres es obtener el mismo dato, pero ya en el dominio transformado, el dominio de la velocidad de fase y el dominio de la frecuencia, W. Y aquí vemos lo especial del método, y es que esas transformaciones te ayudan a determinar muy bien ese modo fundamental. Si se hizo una buena adquisición, se hizo un buen muestreo de la señal a un intervalo, digamos, de muestreo ideal, se registró el tiempo adecuado, estás captando realmente ese modo fundamental, tienes éxito en la aplicación del ensayo. Yo recomiendo que cuando se vaya a hacer la adquisición, ustedes hagan unas pruebas iniciales para poder variar el intervalo de frecuencia, varíen el número de muestras, varíen el tiempo de registro, para poder, y hagan pruebas para poder obtener muy bien el modo fundamental y esa curva de dispersión que quede clara para que sea de alguna manera buenos resultados. Bueno, aquí hay algunas características de la curva de dispersión. Generalmente esa curva de dispersión es suave cuando el modelo es muy heterogéneo. ¿Sí? Cuando el modelo no es tan heterogéneo, pues la curva no es tan suave y es algo muy identificable en los registros. Y que el cambio de esa curva generalmente no puede ser tan drástico porque puede generar problemas a la hora de hacer la interpretación de los modelos. Y algo fundamental también de más W es que pueden registrarse también modos altos, como aquí en la curva en rojo, que está acá, que difieren del modo fundamental. Generalmente ya existen técnicas que tratan aparte los modos altos, pero en este caso del ensayo tradicional se tiene en cuenta es el modo fundamental. Lo que está por encima del modo fundamental generalmente es modos altos, y generalmente el ruido se presenta por debajo de esa curva, que es identificable en los registros. Y también es importante tener en cuenta que el método está asociado a una longitud de onda máxima recibida y una longitud de onda máxima registrada. Entonces, hay un rango estable de la velocidad, que es el que
me genera esos dos comportamientos lineales en la curva de la derecha, que cuando estoy en ese rango estable, pues los resultados van a ser muy, muy, muy buenos. Y también les quería comentar pues que uno puede juntar dos técnicas como el análisis multicanal de ondas de espectrotemores y busca también, digamos, de ruido ambiente, ruido cultural, el paso vehicular, una vía altamente transitada, etcétera, etcétera. Cuando juntas esas dos técnicas, puedes reducir la incertidumbre en el modelo de velocidad. Y también, bueno, es importante saber que la refracción sísmica necesita responder varias preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Si es un problema desde el punto de vista geológico, ingenieril, geotécnico, ambiental, qué profundidad deseo alcanzar, cuál es la resolución que deseo obtener, en qué condiciones está la zona de interés o la zona de estudio. Todo eso es supremamente importante responderse y verificar las condiciones del terreno para que tenga buen éxito toda campaña de exploración sísmica sonera. Aquí vemos lo que les mostraba acerca de un ensayo de refracción sísmica, un sismógrafo, los canales plantados en el terreno, un offset donde se está generando un golpe. Ese golpe, generalmente, pues ese offset que se requiere, pues en el caso de más W está asociado a, a entre el 10 y el 40% de la longitud de la línea, idealmente. Bueno, vuelvo y repito lo que les mencionaba, el asunto de las propiedades de los parámetros de adquisición, la longitud del tendido, la orientación de la línea, la separación entre los sensores. Entre menor sea la separación de los sensores, pues puedo tener más detalle. La profundidad de investigaciones asociada a la longitud de la línea, para el caso de la refracción sísmica. Generalmente se usan sismógrafos entre 12 a 48, 96 canales, pero en el mercado abundan, son sismógrafos de 24 canales, generalmente. Están los sismógrafos de Geometrix, los sismógrafos de PASI, una empresa italiana, el Ferraloc de Aven, bueno, y otros en el mercado, pero esos son los más principales. Y existen también, pues, en el equipamiento sensores y cables sísmicos, los sensores o los geófonos puestos van de 8 a 14 Hz, generalmente para los casos de refracción, y para el caso más W se usan de 4.5 Hz. Hay cables sísmicos entre 5, 10 hasta 20 metros de separación. Generalmente con un golpe de almadana se alcanzan 30 metros nomás. Estás acá un sismógrafo italiano, generalmente que uso mucho. En color amarillo están los sensores de 4.5 Hz, los cables naranjas son los cables sísmicos, está la porra, está la platina y el sismógrafo, esta caja negra que ustedes ven ahí. Y pues, acordémonos que el método de refracción sísmica se necesitan tener geófonos verticales, ¿sí? Pero también tenemos la utilidad de poder hacer refracción de onda S con geófonos horizontales, como el que muestro en la figura, y también obviamente entender que las vibraciones que se genera en el subsuelo mediante la excitación, pues se registran y que el geófono es una especie de masita atada a un resorte que convierte esas vibraciones o esas ondas mecánicas en voltaje o en pulsos y eso se digitaliza en un sismógrafo y al final lo que vemos son las trazas sísmicas que todos conocemos. Bueno, aquí hay algunos parámetros que ya hemos hablado de la refracción sísmica. Para el caso de refracción sísmica, inicialmente se recomienda mínimo hacer 3 golpes, perfil, contraprofil y centro. Pero cuando haces tomografía sísmica, usando el algoritmo de tomografía, se recomienda entre 7 y 9 golpes. Entre mucho más golpes, pues tienes más datos y ayuda mucho con los datos. Y también ten en cuenta que los parámetros de adquisición es entre 0.125, 0.25 milisegundos. El stacking es cuántos golpes das en cada punto de disparo.
entre 5 a 10 veces. Generalmente cuando hay un ruido muy alto, pues puede llegar hasta 20 golpes por disparo. Todo eso se tiene que evaluar en campo. Y aquí hay algunos parámetros para el caso de MHW, los parámetros de ondas de superficie en cuanto a la fuente, el receptor usado, el sensor, la separación, la longitud del tendido, los valores del intervalo de muestreo, el tiempo de registro y el número de golpes. Y que la profundidad o la longitud de onda máxima está asociada a la velocidad máxima registrada sobre la frecuencia mínima que está asociada a la frecuencia del sensor. Entonces, y la profundidad máxima del ensayo más W está asociada a la mitad de esa longitud de onda máxima. Entonces, si tienes 100 metros, la longitud de onda registrada máxima de 100 metros, pues puedes alcanzar una profundidad de 50 metros. O sea que el tendido generalmente para alcanzar una longitud de onda máxima de 100 metros debería ser de 100 metros para alcanzar una profundidad de 50 metros en el caso del ensayo activo, el más W. ¿Sí? Más o menos estamos hablando de la mitad de la longitud de onda máxima registrada. Y que en el caso del más W existe la versión de 2D, que se necesitan mucho más golpes. En aguamarina ves los golpes que se generan a un lado y en todos los intermedios de los sensores, y con eso puedes generar una imagen 2D de la velocidad de la onda S. También puedes tener otros tipos de arreglos, en el caso más W, un roll-along en on, en donde tú estás golpeando en un extremo y vas moviendo tu tendido. Para hacer este tipo de ensayos se necesita un LAN streamer, por ejemplo, que es una especie de cinta que colocas los sensores, le quitas la punta para poder moverla y agilizar el proceso de adquisición, ya sea con un camión, por ejemplo, en el caso de la imagen del centro, donde tú puedas abarcar grandes distancias con el ensayo más W. Y también pues sabemos los diferentes tipos de fuentes que se usan, las caídas de peso, pistolas de aire, rifles, etcétera, etcétera, que de alguna manera ayuda para obtener mayor profundidad. En el caso de los métodos pasivos, cuando usas energía del tráfico, como son más bajas frecuencias, son longitudes de onda más largas. Y esas longitudes de onda larga te ayudan a alcanzar mayores profundidades. Y en el caso de REMI, pues que podemos tener la versatilidad de tener arreglos en L, en triángulo, en círculo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, un arreglo circular, independientemente de donde sea la fuente de ruido, puedes registrar en cualquier dirección. Cuando tú haces un arreglo lineal en REMI, necesitas que la dirección de la línea del arreglo sea paralelo a la dirección, digamos, en el caso de una vía muy transitada, paralelo a la vía, para que sea exitoso el ensayo. Pero cuando haces un arreglo circular, pues tienes en todas las direcciones cómo registrar la información, digamos, sísmica. Aquí un ejemplo típico de un ensayo REMI en donde tenés la posibilidad de tener, digamos, mayor tiempo de registro, se necesita mayor tiempo de registro, y lo que está registrando es estas ondas superficiales que se recogen producto o que se generan producto de ese tráfico vehicular o que está generando unas ondas, y esas ondas se convierten en ondas superficiales y llegan a los registros. Al final es una imagen como la de la derecha, la curva de dispersión donde ves ese modo fundamental en frecuencias entre unos 2 a 15 Hz. Son frecuencias más bajas el caso de REMI, y ojalá pudieras tener sensores de 1 Hz, sería muy ideal. Un sensor de 4.5 Hz es supremamente importante. Aquí hay un ejemplo de la curva de dispersión en el centro y del modelo de velocidad. Aquí, pues, yo siempre me gusta mostrar estos ejemplos acá en Colombia, en donde se hacen diferentes ensayos de más W y de REMI,
con un martillo de 16 libras, usando un intervalo de muestreo de 0.5 milisegundos con separación de 4.5 Hz. Este es un sismógrafo de Geometris, lo mismo en la puesta a punto en campo, la cinta métrica, el acople de los sensores, el sismógrafo, el golpe con el martillo. Y aquí vemos claramente cómo deben ser limpios. Y generalmente estamos hablando de tiempos cortos, ¿sí? Donde se identifique muy bien esos primeros arribos. Luego haces ese picado, esos primeros arribos, y luego llevas eso a un modelo de velocidad. En este caso la topografía es plana, pero se puede incluir la topografía. Y en el caso de más W1D, pues tienes el registro, las ondas de superficie, la curva en el dominio de Fourier, el modelo inicial y el modelo final. Y pues aquí hay algunos ejemplos de modelos de velocidad en donde se puede identificar algunos tipos de materiales correlacionados con sondeos mecánicos de ensayos de geotécnica. Y su contraparte en el caso de más W, otro modelo de velocidad. Y aquí este es con el sismógrafo PASI, en donde se hicieron también diferentes líneas entre 80, 92 y 115 metros en un centro de maniobras para Ecopetrol en Rubiales, en donde pues aquí vemos la puesta a punto de los ensayos, el golpe con el martillo, el equipo montado en el área de estudio. Y aquí vemos una distribución de los golpes para el caso más W. Esos golpes ven hacia la izquierda a cierto offset, algunos datos intermedios, golpes intermedios, y a la derecha. Tú haces un stack de esos golpes y generas el modo fundamental que ves en la mitad, la curva de distorsión clara, y en la imagen derecha es el modelo final en donde has hecho la inversión de todos sus disparos y con una velocidad promedio de 30 metros de 272.3. Con eso vas y clasificas el suelo y de alguna manera puedes decir qué tipo de perfil de suelo es. Aquí tenemos otro donde el suelo se puede golpear a un extremo y obtenemos de manera clara la curva de dispersión aquí en el centro entre los valores de longitud de onda mínima y longitud de onda máximo. Identificamos aquí que a una profundidad de 20 metros hay un aumento considerable de la velocidad, pasa de 355 a 532, y todos los modelos invertidos, productos de la inversión, son muy similares. Mire, muchachos, eso es un ejemplo de datos muy bien adquiridos en campo. Esto se logra mediante, de alguna manera, haciendo pruebas iniciales antes de tomar todos los datos y variar los parámetros hasta obtener una buena curva de dispersión. A la imagen de la derecha también está el modelo final de la velocidad de la onda S. Aquí también vemos también en otra línea la curva de dispersión con su modelo de velocidad y con el registro en tiempo a la izquierda. Bueno, esto era un estudio de un depósito coluvial. Como ven, hay eran unas rocas, unos bloques, unos arenisca, una matriz, creo que areno-arcillosa en esa zona, y la idea era identificar el espesor del depósito coluvial en esta zona y la profundidad, digamos, de la roca más competente. Aquí está el resultado del más W y la clasificación. Por ejemplo, en el caso de este más W, vimos que la velocidad promedio a 30 metros en los diferentes ensayos de más W a las diferentes distancias varió entre 405 y 416 metros por segundo. Y eso hace una clasificación de un suelo tipo C, asociado que pueden ser o suelos muy densos o rocas o roca blanca, según la clasificación de la norma. Aquí vemos también el espesor del depósito, el suelo residual y la correlación con los sondeos 3 y 4, velocidades entre 435 metros por segundo y 1927. Y aquí también vemos la muy buena resultado más W de los diferentes puntos, en donde se clasificó también como un suelo tipo C, en este caso 325 a 353. Acordemos que la clasificación de un suelo C es por debajo de los 360 metros,
y por encima de los 180 metros por segundo. Aquí vemos otro resultado. Y aquí vemos algunos resultados de un ensayo de REMI, en donde tenemos frecuencias entre 2 y casi 25 Hz, con su modelo de velocidad correspondiente en la imagen de la derecha, con una velocidad onda S por medio de 421. Este es otro ejemplo. Vemos en la parte de figura superior, la línea roja es la línea que estamos viendo, luego está la línea del centro, luego otras ubicaciones del ensayo. Bueno, yo quiero terminar diciendo que la buena aplicación de los ensayos de exploración sísmica está asociado a conocer muy bien la técnica, está asociado a que conozca muy bien los principios físicos y entienda muy bien cómo debe ser una geometría de adquisición, y que sea claro que exista una evidencia o que exista un contraste entre las propiedades de las velocidades sísmicas, en el caso tipo P y tipo S. Y que al final, pues, una muy buena interpretación está asociado a un buen procesamiento y a una buena adquisición. Bueno, fue un placer acompañarlos y doy por terminada la conferencia. Claro que sí, muchísimas gracias por todo el tiempo brindado, maestro. Vamos a proceder a dar lectura a algunas de las dudas que tienen las personas que están siguiendo esta transmisión. Empiezo con una pregunta que viene de Esteban Castañeda y él pregunta: en una zona de plegamientos con estratos casi verticales, ¿qué método de procesamiento sísmico utilizaría para visualizar esa geometría? Y también pregunta, ¿los contactos? Esa pregunta está muy interesante y muy pertinente, ¿sí? Acordémonos que cuando, o sea, yo recomiendo en ese tipo de geología compleja, pues generalmente uno hace una inversión por el método de inversión de tiempos de intercepto. Yo recomiendo que se haga el método recíproco generalizado y el método tomografía. Y en ese asunto de zonas tan complejas y de estructuras tan verticales, que se aumente la densidad de disparos, ¿sí? Que se aumente, o sea, no puedes de alguna manera determinar una geometría compleja con pocos disparos. Yo recomiendo que se aumente la cantidad de disparos y que la inversión que se haga sea por el método recíproco generalizado y por el método de tomografía, que genera de alguna manera buenos resultados en zonas complejas. Y yo también les aconsejo mucho que se hagan modelos sintéticos de esos altos buzamientos y se prevean cómo pueden ser los resultados de esos datos ojalá antes de ir a campo, para que cuando estés haciendo el picado de esos primeros arribos, pues puedas entender qué está sucediendo, ¿no? Pero sí, es importantísimo el método de inversión a usar ahí. Claro, muchas gracias. También hay una pregunta de Jaime Bernal. Primero que nada, dice, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿El sismógrafo puede emplearse para estudios de mecánica de suelos y para encontrar agua o cavernas? Generalmente el método ideal, el método más usado para determinación de nivel freático, aguas subterráneas, pues son métodos eléctricos. Pero yo he visto aplicación de métodos eléctricos y métodos sísmicos para determinación de aguas subterráneas, y sí, funciona muy bien ambos. Recomiendo que se haga el método sísmico, y se puede, de alguna manera, esas zonas saturadas, las velocidades son sensibles a la saturación, pero también apoyarse principalmente en los métodos eléctricos para el asunto de aguas subterráneas. Y el asunto de cavernas, también vuelvo y repito que puede ser útil en los métodos sísmicos, pero pues también los métodos eléctricos arrojan buenos resultados. A mí me gustaría ir a aplicar eso en conjunto, tanto sísmica más W con los métodos eléctricos sería lo más ideal. Ok, maestro. Hay una pregunta más de parte de Juan Salas.
Hola, ¿qué consideraciones crees que son las más importantes durante la adquisición más W y REMI? Esa pregunta es muy buena y muy interesante. Tú te puedes ir a la oficina, puedes dejar el campo con datos pésimos. O sea, si no te detienes a adquirir y a revisar tus datos adquiridos, eso, pues saber primero cuál es la profundidad de investigación es importantísima para determinar la longitud de la línea. Yo recomiendo es, a la hora de adquirir los datos, para poder obtener una buena curva de dispersión, recomiendo que varíes el intervalo de muestreo, ¿sí? Para que puedas muestrar, porque acordate que estás muestrando ondas superficiales que tienen cierto modo de propagación y tienes que identificarlas y encontrarlas y muestrarlas bien. Entonces, el intervalo de muestreo, por ejemplo, puedes empezar con un cuarto de milisegundo, un medio milisegundo, un milisegundo, 2 milisegundos, y ver cuál de esos 4 intervalos de muestreo te muestra muy bien ese modo fundamental, combinado con una buena apertura en tiempo. A veces creemos que usando 0,5 milisegundos en intervalo de muestreo y usando 0,5 segundos es suficiente. Recomiendan para más W tener ventanas de tiempo de 1, 2 o hasta 4 segundos, que tú puedas observar muy bien el tren de superficie. Entonces, hay que tener muy en cuenta en el más W el intervalo muestreo, el tiempo de registro y el offset con que estás golpeando, para que generes la posibilidad de cuando se golpee, se generen estas ondas superficiales y las puedas registrar muy bien. Es importantísimo hacer muchas pruebas y variar el intervalo muestreo. Excelente, maestro. De parte de José Ángel Tobar, muchas gracias por su exposición. ¿Existen algunos grupos sísmicos de trabajo en Colombia haciendo este tipo de trabajos? Generalmente estos métodos de exploración sísmica lo usan la mayoría de empresas privadas en ingeniería que compran sus sismógrafos y ofrecen servicios. En mi concepto, digamos, también en las universidades, pues, se hace un poquito esto en las escuelas de ingeniería civil, en las escuelas de geología. Lamentablemente en Colombia no tenemos un pregrado en geofísica, solo tenemos 2 o 3 maestrías en geofísica y un doctorado en geofísica. Entonces, no es que en las universidades abunde de alguna manera la aplicación de estas técnicas, pero pues de alguna manera los chicos de ingeniería civil, de geología, en sus cursos selectivos ven alguna de estas técnicas. Excelente, maestro. De parte de Gerson Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Cuál recomiendas para detectar cuerpos mineralizados? ¿Tomografías, geoeléctricas o sísmica? Bueno, esa pregunta está interesante, ¿no? Si vas a tratar de encontrar mineralizaciones, pues el método de resistividad, polarización inducida, los mismos métodos magnéticos son los más ideales, ¿no? O sea, eh, pero si, digamos, quieres, dependiendo del tamaño de las estructuras o esos cuerpos mineralizados o esas vetas o esas intrusiones, cómo están y qué tamaño tienen, estructuralmente la sísmica te puede ayudar a delimitarlos. Pero ojo, depende del tamaño de esos cuerpos y depende de la profundidad a la que estén. Entonces, pues obviamente en asuntos de yacimientos minerales, pues los métodos, digamos, la magnetometría, los métodos magnéticos, la tomografía de resistencia eléctrica y la polarización inducida son los más usados, ¿no? Excelente. Como cuestionamiento personal, me gustaría nos compartiera alguna experiencia que tenga o conocimiento sobre ensayo sísmico de pruebas de integridad de pilas, maestro. Yo he podido hacer estudios, digamos, correlacionar la sísmica con ensayos de perforación, con ensayos de SPT
o bueno, los geotécnicos y lo rotacional. Cuando dices de pila, habla de pilotes o micropilotes en ingeniería civil, no he podido, digamos, correlacionar algo así, pero bueno, pues sería buena, o sea, no sé si el asunto de pilas está hablando de pilotes o micropilotes que se usan en ingeniería, no sé si esas, Sí, ¿no? así es, maestro. Son como para cuestiones civiles. Sí, sí, o sea, yo he correlacionado información de perforaciones y rotacional y SPT con la geofísica. Y generalmente pues es para sentar las bases de las estructuras. Pero eso es el asunto de los pilotes, pues no he trabajado en eso. Ok, excelente, maestro. Como último cuestionamiento, igual personal, me gustaría saber si a lo largo de esa experiencia se tiene o qué visión tiene usted sobre la utilización de los criterios de Moore-Column, tanto del método gráfico como del método analítico. ¿Qué tan indispensables son para esta parte de la geotecnia? Mira, esa pregunta está interesante, ¿sí? O sea, yo he llegado hasta la obtención de los parámetros dinámicos geotécnicos, ¿sí? Cuando estamos hablando del módulo de Young, estamos hablando del módulo de Poisson, estamos hablando de que son módulos, algunos nos están indicando qué tanto el material soporta esfuerzos de compresión o esfuerzos de corte, ¿cierto? Y de alguna manera, alguna determinación del ángulo de fricción digamos, de los granos eh, en base a esos resultados. Eh, yo creería que sí es aplicable esos resultados en cuanto a los parámetros dinámicos obtenidos a partir de ensayos indirectos. Y sé que se han hecho cosas de lo que mencionas en el asunto de esfuerzos, ¿no? Pero no, digamos, no, yo no he hecho estudios usando eso, pero sé que hay gente que, porque acordate una cosa, que tú haces geotecnia, haces ensayos directos que son puntuales, ¿no? Ahí obtienes parámetros dinámicos, puedes obtener Poisson, módulo de Young, capacidad, o sea, portante, y puedes compararlo con los mismos valores que obtienes con los ensayos indirectos, y ahí viene una correlación de ellos. ¿Qué tanto se parecen los datos obtenidos con los datos geotécnicos con los datos indirectos geofísicos? Y ahí puedes ayudar a reducir enorme la incertidumbre en la exploración, y sé que esos resultados de qué tanto los materiales soportan esfuerzos de compresión y de corte se puede aplicar para análisis de esfuerzos. Pues no he hecho ningún estudio de esos, pero bueno, sé que en la literatura hay. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por toda su experiencia. Permítame nuevamente agradecerle por todo su tiempo y hemos llegado pues en este momento a la final de esta transmisión. Maestro, de parte del capítulo estudiantil, agradecemos su valiosa participación y le hacemos una entrega en este momento virtual de su constancia de participación. Posteriormente será transmitida a su correo para que usted pueda tenerla ya de manera presencial. En unos momentos más estará transmitiendo su constancia. Agradecerle a todos los que están presentes por estar con nosotros en nuestro cuarto día de transmisión, y recordarles que mañana tendremos la conclusión de esta primera semana de Geonoches. En punto de las 6 de la tarde tendremos la charla que lleva por nombre La hidrogeología como herramientas para el entendimiento del agua subterránea, casos en Perú, por el maestro en ciencias Boris Laurent Santos Romero. Estamos a las esperas de que todas estas pláticas sean de su agrado y que sean para el bien de todos. Muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias, maestro. Luis, Ruth, César, muchachos, muy amable por la invitación, y cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes. Un abrazo acá y un saludo desde la ciudad de Valledupar, en Colombia, la ciudad mundial del vallenato. Excelente, muchísimas gracias, maestro.